con otro de los grandes actores, por no decir, yo creo, que el principal lead actor del mundo, que es China. Que al final, un poco a la chita callando, ha ido subiendo y ahora mismo yo creo que no somos conscientes de lo avanzado que está China en todos los aspectos, incluyendo el tecnológico, de todo, ¿no? China, ¿cómo ves a China a día de hoy y en qué posición la situarías ya a nivel mundial en cuanto a influencia y potencia mundial? Y sobre todo, ¿por qué no estamos unidos y por qué vosotros queréis seguir Taiwán del lado de un Estados Unidos que va perdiendo? Que nosotros somos los que vamos ganando, los que vamos avanzando a pasos agigantados. 大家好，欢迎来到本期视频。本期节目来自西班牙顶级播客野性计划，主持人霍尔迪·怀尔德是西班牙顶流播客主，在西语世界影响力也很大，主频道订阅量超过1200万，油管订阅超过700万。他2020年创办这档播客，风格深受乔罗根影响，被粉丝称为西班牙的乔罗根。每期节目他都会邀请嘉宾聊时事、科学、哲学、心理学、神秘事件等等，话题很广，尺度很大，而且也很敢说真话。嘉宾是佩德罗·巴尼奥斯上校，1960年出生于西班牙莱昂，陆军步兵上校、总参谋部毕业。他的履历横跨多个领域，曾任欧洲军团反间谍与安全负责人、国防部地缘政治分析处处长、西班牙武装力量高等学院战略与国际关系教授，还担任过欧洲议会军事顾问。他曾在土耳其、以色列和中国接受过培训，参加过3次波斯尼亚维和行动。他也是西班牙最顶尖的地缘政治、战略、国防、安全、反恐与情报专家之一。在西班牙能同时具备军方背景、欧盟议会经验，同时又是专业的地缘政治家，已经是稀有动物了。好，话不多说，我们一起来看正片吧。Tú has dicho a la chita callando, vamos a decir a la China callando. A la China callando. Porque fíjate, es que ya lo decía Deng Xiaoping cuando llega al poder en 1978, decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Y todo aquello que empieza a preparar en ese instante, ahora mismo está culminándolo. Y efectivamente se están intentando dominar el mundo, pero de una manera diferente como lo ha hecho Estados Unidos. De una manera, eso, la China callando, a través de la diplomacia económica, a través del comercio, la economía, las finanzas, la tecnología. Mira, mientras aquí en Europa nuestros aviones de combate más avanzados están en la generación 4 y media, como puede ser, por ejemplo, el Rafale francés, tú piensas que China ya está en la 6ª generación, volando aviones de 6ª generación. Y ahora mismo, si atendemos al plan que lo presentaron hace muy pocos días, de su 15º plan quinquenal para entre 2026 y 2030, fíjate de qué nos habla, todo pura tecnología. Uno de los temas, que luego podemos abundar, el de los semiconductores. Pero también biotecnología, con lo importante que es. Estamos hablando de ciencias de la vida y de la salud, que están haciendo experimentos e investigaciones que nosotros no realizamos en Europa o incluso en Estados Unidos por cuestiones éticas. Clonaciones, mutaciones genéticas, o sea, cosas impresionantes. Pero que ese es el futuro también. Y luego estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de computación cuántica. Estamos hablando de decir todo lo que significa la carrera espacial, pero avanzando a pasos agigantados que de verdad da miedo, impresiona. Tú piensas que de las 50 tecnologías disruptivas que van a cambiar el mundo, hoy China probablemente domine más de 40. No significa que Estados Unidos no que esté quedando demasiado atrás, está intentando no quedarse atrás, pero nosotros sí nos estamos quedando muy atrás en la Unión Europea, entre otras cosas por nuestro exceso normativo, que es uno de los problemas que tenemos. La regulación que es terrible, pero fíjate, ya no solamente eso, es nuestra lentitud burocrática. Porque aquí es que no nos ponemos de acuerdo en nada. Ahora hablaremos, hay una serie de países, como puede ser Hungría, Eslovaquia, alguna vez también Italia, otra vez Polonia, que es que se oponen casi frontalmente a las decisiones de Bruselas. No nos ponemos de acuerdo en nada. A lo que está pasando con la congelación de activos rusos, ahí tienes a una Bélgica que se opone de manera radical, porque la afecta muy directamente. Entonces, ellos avanzan de otra manera, tienen esa ventaja de ser un sistema autoritario, no tienen oposición política, no tienen alternancia política y por lo tanto se dedican a ver cómo progresa su país y lo hacen a pasos agigantados en todos los planos. Hay que tener en cuenta que China tiene un objetivo muy claro. Para cuando celebre el centenario de la creación de la República Popular China, estamos hablando de 2049, ser los amos del mundo. Pero no como lo ha hecho Estados Unidos a través de los ejércitos, no,
a través de una forma eso mucho más sutil, que es básicamente todo lo relacionado o todo propio del espectro de la economía. Y lo está consiguiendo, que la Comisión Europea acaba de reconocer que era imposible, porque a instancias de Alemania, prohibir la fabricación de coches de combustión, de gasolina y diésel, para 2035. Porque si queríamos ir al mundo solamente de los vehículos eléctricos, quien lo estaba fabricando es China, que fabrica hoy más coches eléctricos que el resto del mundo junto, Jordi. Y que además fabrica el 80% de todas las baterías del planeta. Entonces, al final, presionado por una Alemania que se esperaba que si no, para ese año 2035, en Alemania iban a desaparecer más de 300.000 puestos de trabajo relacionados con la automoción. Y Alemania le ha dicho, lo siento mucho, pero no. También Italia, pero sobre todo Alemania. Para que veas que hay países que sí que se saben todavía imponer, que no es el caso de España, en la Unión Europea. Y ha tenido que dar marcha atrás, porque nosotros es que íbamos al precipicio completamente, porque tú resulta que quieres aplicar algo que tú no tienes la tecnología, que tú no tienes los recursos naturales que hace falta precisamente para aplicar esa tecnología, y te lo va a vender alguien que aunque le pongas aranceles, aunque le pongas el 100% de aranceles, va a seguir vendiendo y te va a arruinar completamente tu sector automovilístico en toda Europa. Entonces, ellos lo saben hacer muy bien. Dice, que tú quieres ir por ahí, no te preocupes, vamos a ir por ahí, pero yo voy a ser el que te venda todos esos productos. Y en todo lo demás nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, China lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, además, sabía que para fagotizar el conocimiento tenía que mandar a sus jóvenes más brillantes a absorber precisamente ese conocimiento en las mejores facultades de ciencias del planeta. Fuera en Estados Unidos, fuera en Reino Unido, fuera en Israel, donde también han mandado a muchísimos chinos, o prácticamente en cualquier facultad del planeta, a absorber ese conocimiento, donde están los premios Nobel dando clase. Pero es que ahora mismo ya no necesitan ni siquiera salir fuera. Tú fíjate que, por ejemplo, los jóvenes chinos que sacan este chatbot, ¿no? El DeepSeek, y ahora habían salido de China. Todo lo habían estudiado allí. Y dices, para que veas los avances que están teniendo y que muchas veces, además, les seguimos ignorando, les seguimos desprestigiando, les seguimos ninguneando y decir, pobres chinos atrasados. No. Es que las ciudades ahora mismo más avanzadas del planeta están en China. Sí, ese concepto de decir, esto es chino, ¿no? Que es como era bueno, regulero, bonito y barato, ya está cambiando. Porque ahora ni es tan barato ya, bueno es mucho, y cuidado con todo el tema de calidades y sobre todo de avances, ¿no? Tecnológicos. Absolutamente. Mira, por ejemplo, el tema de los semiconductores, es verdad que China se había descuidado. Quizá era el único que se había descuidado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un acuerdo con TSMC de Taiwán, mediante el cual China le vendía las obleas de silicio que son necesarias para fabricar precisamente esos semiconductores. Entonces, ahí se habían descuidado. Pensaban que esa relación iba a ser para siempre. Pero llegó un momento que, presionado por Estados Unidos, porque la tecnología que utiliza TSMC es estadounidense, que dice que ya no le vendan más semiconductores a China. Entonces China dice, no os preocupéis, en 2-3 años nosotros vamos a ser los líderes de la fabricación mundial de semiconductores. Y seguro que lo va a conseguir. Porque ellos están en otra dinámica. Tú piensas, Jordi, que todos los años de las facultades de ciencia, lo que es el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de China salen 5 millones de jóvenes. 5 millones de jóvenes. Solamente con que una pequeña porción de ellos sean genios, ya lo tienen ganado. Y además, pensando que ya el hecho de entrar en esas facultades es extremadamente duro. Tiene que pasar lo que aquí sería la EBAU para ingresar en estas facultades, que allí se llama el Gaokao. Es tan duro, que los jóvenes se pasan 1 o 2 años estudiando pilas y pilas y pilas de libros para poder sacar la mejor nota posible para ingresar en las mejores facultades. Quiere decir que ya hay una selección tremenda, porque en China hay mucha meritocracia, porque saben que ahí se están jugando todo su futuro. Quiere decir que ya cuando entras son buenos, y cuando salen hay algunos verdaderos genios. Con lo cual es que es un avance apabullante en todos los planos. Fíjate, cuando hablamos de todo este mundo de la inteligencia artificial, todo lo que significa que va a ser un transformador total y absoluto de todo y en todos los planos de la sociedad, en todo la inteligencia artificial. Y ellos están hiperavanzados. Hay un tema que está claro, ¿no? Que es el tema de Taiwán, que sigue teniendo mucho poder tecnológico y, sobre todo, un poder emocional sobre China. ¿Tú cómo ves el tema de Taiwán? Es decir, llevamos muchos años con el miedo. ¿Va a invadir China Taiwán? Nunca parece que se acerca, a la vez hacen alguna prueba, están como tanteando el terreno. Yo te pregunto, ¿qué visos de realidad tiene que realmente China
ya por un tema de incluso de orgullo nacional. Xi Jinping lo dijo, ¿no? Que él no morirá sin haber recuperado Taiwán y unificar las dos Chinas. Ajá. ¿Tú crees que esto va a pasar? ¿Crees que va a ser siempre un coco que nunca acabará de llegar? Y luego te preguntaré, si esto sucede, ¿qué pasaría en el mundo? Mira, lo que pasa es que a lo mejor tenemos la idea de que va a haber una invasión militar clástica, como a lo mejor estamos Sí, con acostumbrados barcos y a ver aviones. en las películas, Ajá. ¿verdad? No significa que efectivamente, muchas veces cuando nos dicen que han entrado aviones chinos en el espacio aéreo de Taiwán, no es exactamente cierto. Lo que han entrado es en el área de detección de aviones, pero no es exactamente Bueno, su eso no espacio están aéreo. sobrevolando Claro, el cielo Tú piensas, exacto. ¿eh? Tú para que saber que un avión de un adversario, una potencia extranjera, Ujú. está entrando a tu territorio, no puedes detectarle cuando ya ha entrado, tienes que detectarle tiempo antes. Claro. Entonces es lo que sí es cierto, que de vez en cuando pues hacen esas fintas, que es habitual para, digamos, levantar las defensas, saber exactamente cuáles son las capacidades, los medios que tiene de defensa el adversario. Pero sobre todo tenemos que entender, son la misma raza, son la misma lengua, la misma cultura. ¿Y por qué no hacemos como en su momento con Hong Kong un país, dos sistemas? Pudiera ser, podría funcionar. Y sobre todo, ¿por qué no estamos unidos y por qué vosotros queréis seguir Taiwán del lado de un Estados Unidos que va perdiendo? Que nosotros somos los que vamos ganando, los que vamos avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no estamos unidos y buscamos esa fórmula de los dos sistemas? Tú fíjate que es muy astuto. Es cierto que Estados Unidos, como pasó en las últimas elecciones, sacó incluso emisoras de radio nuevas para intentar precisamente que este proceso no se llegue a culminar, pero están en esa dinámica. Probablemente una intervención militar no le interesaría como tal a China, precisamente por los recelos que levantaría en otras partes del mundo y porque ellos presumen de eso, de buscar la paz en el mundo, de la no injerencia. Pero ¿por qué no hacerlo de esa manera a través de la economía y de la psicología? Que no es una labor a lo mejor para hoy y para mañana, es algo que vaya calando poco a poco. Y, claro, ¿y el por qué no? Tú piensas que esto a Estados Unidos no le interesa porque Taiwán, lo mismo que Corea del Sur, lo mismo que Japón, son piezas fundamentales para acercar estratégicamente a China y no le interesa en absoluto. Y de cierto modo probablemente haya presiones ahora mismo a Japón para precisamente que diga que en caso de que el China llegara a intervenir militarmente en Taiwán, ellos apoyarían a Taiwán. Pero piensa que Taiwán no está reconocido oficialmente por Estados Unidos. No tiene relaciones diplomáticas oficiales. Es decir, le interesa también porque es un gran comprador de armamento, que así, por ejemplo, también lo refleja en esta última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Lo mismo que el miedo que le mete, por ejemplo, a Arabia Saudí, o que siempre diciendo que Irán en cualquier momento le podía atacar, lo mismo que hace con Corea del Sur, diciéndole que Corea del Norte en cualquier momento le puede atacar, y se convierten en compradores compulsivos de armamento estadounidense. Pero de ahí a que vaya a haber un apoyo decidido, en caso de que hubiera esa intervención militar, es más que cuestionable, es más que cuestionable, y más en el contexto actual. Porque Estados Unidos lo que pretende, sabiendo que su gran adversario, su bestia negra es China, es actuar indirectamente. No quiere, por el momento, un enfrentamiento directo. Porque todo lo que estamos viendo en América está precisamente relacionado íntimamente con geopolítica de China. Es decir, de intentar expulsar a China del continente, de todo este hemisferio occidental. No significa que Estados Unidos no tenga mayor capacidad de destrucción. Eso tiene más armas nucleares, pero China tiene las suficientes. Con que tenga medio millar ya tiene las suficientes. Claro. Pero no solamente eso. Hoy ya China ya tiene más buques de guerra, tanto en superficie como submarinos, que tiene Estados Unidos. Esto era algo impensable hace muy poco tiempo. Todavía la capacidad de destrucción no es la misma, pero, por ejemplo, el último portaaviones que acaban de votar los chinos tiene los últimos adelantos, exactamente los mismos últimos adelantos que tiene el último que ha votado Estados Unidos, que es el Gerald Ford. Estamos hablando, por ejemplo, de rampas de lanzamiento electromagnéticas, que son los dos únicos que lo tienen en todo el mundo. Es decir, es que lo de China es apabullante cómo avanza. O sea, cosas que no te imaginas que hoy tiene y mañana las va a tener y que además ha superado al resto de los contrincantes. O sea, que una guerra sería una aniquilación mutua, podríamos decir, entre las dos grandes potencias. No habría, nadie podría salir de ahí, ¿no? Incluso Europa caeríamos en medio y América Latina y todos seríamos meros espectadores del fin, del apocalipsis, ¿no? Y sobre todo porque a China tampoco le interesa, porque China lo que quiere es, una vez más, dominar el mundo a través de la economía, a través del comercio, a través de vender. Ellos son la gran fábrica del mundo. Y fíjate que además lo han hecho muy bien porque han intentado copar toda la cadena logística global. ¿Qué significa? La producción, son los grandes fabricantes del mundo. El embarque,
el transporte marítimo, por ejemplo, a través de su gran empresa COSCO, luego el desembarque, y para eso han ido haciéndose con muchísimas de las terminales de contenedores de los principales puertos del mundo, incluyendo en España, y no solo pensemos en los del Mediterráneo, también en Bilbao, y luego el desembarque y finalmente el transporte hasta el usuario final. Y lo están haciendo muy bien. Tú fíjate como, por ejemplo, en España, concesionarios de automóviles de marcas tradicionales, por ejemplo, italianas, están desapareciendo y se están transformando en concesionarios de vehículos chinos. Es decir, con lo cual ya copan toda la cadena logística global. O por lo menos con el permiso de los demás, pero que lo están intentando. Obviamente tienen que tener esa protección que te da el caparazón de lo militar, pero hoy por hoy no le interesa bajo ningún concepto el conflicto militar, cuando además, como hablamos, está avanzando a ese ritmo tan vertiginoso absolutamente en todos los conceptos técnicos, tecnológicos. Pero ¿quién de verdad se atrevería ahora mismo a meterse con una China? Una China, ya no solamente el ejército fabuloso que tiene, modernizado, que todo el mundo dice, pero es que no tiene experiencia de combate. Bueno, eso es porque lo dices tú, hay muchas maneras de adquirir experiencia de combate, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, muchos militares de alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, pues practicaban esto en cajones de arena con carros de combate de juguete, ¿no? Bueno, te quiero decir que hay muchas maneras de perfeccionarte y de aprender, porque China lo que está haciendo, ha aprendido de cómo funciona la OTAN en Afganistán. Está aprendiendo de cómo trabaja la OTAN en Ucrania, porque al final, ahora mismo los ucranianos están utilizando pues, tácticas y procedimientos y material de la OTAN. Claro que está aprendiendo y tiene sus espías, sean en tierra, sean con aviones o sea con satélites. Claro que está aprendiendo de cómo actuamos los demás. Entonces te quiero decir, ¿quién intervendría? Pues es que, claro, esa sería una guerra directa. ¿Japón le interesaría? Un Japón que, recordemos, es que no tiene gente joven, ni siquiera ya casi para ir al ejército. Es una población terriblemente envejecida, y probablemente dentro de 10 años es que no tenga, ni casi ni para llamar a nadie a filas. Llegando al extremo, ¿me entiendes, verdad? Te quiero decir que es que son circunstancias muy particulares. Y China todo eso lo sabe, evidentemente. Pero lo que te digo es que probablemente no lo necesite. No le interesa. ¿Qué me está usted? Por eso digo es que luego las relaciones son mucho más complejas y sobre todo mucho más profundas de lo que muchas veces nos trasladan pues, los periódicos convencionales, los medios convencionales o las televisiones. 好了，今天的视频就到这里了。本视频仅代表个人观点，欢迎大家在评论区理性交流和补充。制作视频不易，如果您觉得做得不错，感谢您动动手指，一键3连。如果您有什么想法或建议，也可以在评论区告诉我。我们下期见。